En la segunda parte, jóvenes, tocamos tópicos de política monetaria que están actuales, que están generando polémica hoy en la formulación de política económica. Habiendo entendido los objetivos, los instrumentos, los canales de transmisión, las potencialidades y limitaciones que tiene una política monetaria para tener efectividad en los objetivos que uno se plantea, ahora entramos a un tópico que se llama, no, yo le he puesto como política monetaria dos, que son tópicos de política monetaria. Esto varía año en año en función de lo que se esté dando en la academia, jóvenes, ¿no? En lo que se esté dando en la academia. Algunas veces, jóvenes, ustedes van a tener ahí temas que ya están siendo superados o que están naciendo, nuevos temas de discusión. Por ejemplo, hoy, como está en el programa de clases jóvenes, está la política monetaria en tiempos de pandemia, jóvenes. ¿Eh? Política monetaria en tiempos de pandemia, que eso es algo nuevo, que también lo vamos a tocar al finalizar esto, que es la segunda parte de políticas monetarias. ¿Está bien? Entonces, un primer elemento, jóvenes, ya de los tópicos de política monetaria, tiene que ver con esto que se llama la política monetaria discrecional y el problema de la inconsistencia dinámica. ¿Ok? Empezaremos hablando un poco de esta inconsistencia temporal o dinámica, jóvenes, ¿no? Ustedes saben que la economía, en realidad, básicamente es dinámica. Por eso, lo que ustedes aprenden hoy en la licenciatura es básicamente, jóvenes, análisis estático. Análisis estático. Por ejemplo, hay un equilibrio de un mercado donde el precio es la variable que determina las cantidades y todo ello, ¿verdad? Y que equilibra la oferta y la demanda, ¿verdad? Para poner un ejemplo sencillo. Pero eso, cuando les decimos, a ver, ¿qué pasa si aumenta la oferta del producto? Entonces el precio va a bajar por estas razones. Y ustedes ya saben el resultado de que la oferta va a bajar, pero la dinámica de cómo se llega, ¿no? Del estado en que no hay el incremento de la oferta hasta que se da el incremento de la oferta y se evidencia la disminución de los precios, jóvenes, primero que ha pasado tiempo, ¿no? Y segundo, que eso puede tener varios otros motivos por el que cae o cae más abajo o cae más arriba, no sé, ¿no? El precio por el incremento de la oferta. Y esos elementos, ¿no? Son dinámicos. Eso, cuando ustedes hagan una maestría en ciencia económica, ¿saben? Porque hay que decirlo con claridad. Ustedes van a aprender y están aprendiendo durante todo esto, a excepción de los jóvenes que lleven macro avanzada, ¿no? No sé quién está dando macro avanzada ahora, jóvenes. ¿Quién está dando macroeconomía avanzada? ¿Saben ustedes? ¿Jóvenes? En la carrera de economía estoy hablando. El licenciado Omar Velasco. Omar Velasco. Tengo mis dudas ahí, si les va a dar lo dinámico, jóvenes. ¿Ah? Pero lo cierto es que en lo que nosotros observamos es que en esa materia ya se incorpora dinámica, jóvenes, el análisis dinámico, donde entra un material de instrumentación matemática que ustedes no la han visto, la van a ver recién quienes tomen esa especialidad o no sé cómo se llama ese rubro de análisis macroeconómico, porque después tienen ustedes proyectos, tienen ustedes, ¿qué más, jóvenes? Que además de proyectos, ¿qué más? Recursos naturales, creo. Economía financiera también hay. Economía financiera, ¿no? Donde ustedes están apuntando. En esas especialidades, jóvenes, no van a ver el análisis dinámico. ¿Mm? Solamente cuando entran ustedes a análisis macroeconómico, o sea, no sé qué se llama esa especialidad, jóvenes, donde ven microavanzada, macroavanzada, ¿no? Y para eso
se requiere un material de matemáticas nuevo, ¿no? Bueno, nuevo en sentido de que ustedes no lo han visto hasta esta su formación, que tienen que verlo. Pueden ustedes entrar a economía dinámica, ¿ah? Que es un poco la intención que se ha tenido al hacer esta especialidad, porque apuntamos a los economistas que van a hacer ya su maestría en ciencia económica, ¿no? Porque habrá maestría en finanzas, maestría en proyectos, maestría en lo que quieran, donde ustedes no van a ver el análisis dinámico y por lo tanto parte de la ciencia económica ustedes no van a conocer si adquieren ese tipo de especialidad. Se lo digo así de clarito. A algunos les gustan las finanzas, a algunos los proyectos, no sé. Lo cierto es que cada uno decide, como así está diseñada la carrera, pero la inconsistencia dinámica a la que me estoy refiriendo ahora tiene que ver con esa partecita del análisis matemático que ingresa a la explicación de cómo se da, ¿no? Pasar de un punto del mercado a otro equilibrio del mercado, como en el ejemplo, haya aumentado la oferta y disminuyen los precios, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Ah? ¿Cómo se da esa dinámica? El objetivo, digamos, a lo que va a llegar eso ya sabemos, pero ahí en este análisis dinámico se va conociendo las fuerzas que operan ahí para poder llegar a ese nuevo equilibrio. Entonces, jóvenes, eso tiene que ver con el desarrollo de la ciencia económica, eso de la dinámica. Y en realidad, para su sorpresa, el análisis dinámico empieza en los años 60, jóvenes. ¿Ah? En los años 60. Es decir, nuestra universidad, yo mismo aprendí economía ahí en la misma carrera que ustedes están, jóvenes, donde solo aprendí el análisis estático, ¿no? El análisis dinámico se lo hace con otro instrumental matemático, ¿no? Que ya felizmente en nuestra universidad se empieza a enseñar desde la licenciatura para quienes se especializan en esa área, jóvenes, y que sirve de fundamento, de piedra fundamental para que ustedes puedan hacer una buena maestría en economía. A quienes les gusta la economía, jóvenes, a quienes le han encontrado el gusto de ver la inflación, de ver el crecimiento, de ver el empleo, de ver la estabilidad de precios, el crecimiento, en fin, todo ello, jóvenes, ¿no? Esta especialidad que tiene la universidad de entrar a ver todo lo dinámico les va a ser útil. Habrá aquellos que digan, no, yo me quedo en finanzas, me quiero trabajar en un banco, yo quiero hacer no sé qué. Bueno, ahí está. Yo ya les adelanto que la formación que ustedes van a tener no les va a permitir poder ver eso en adelante, ¿no? Entonces, este problema de inconsistencia temporal, ¿no? Como su nombre lo está diciendo, es tiempo temporal, se produce en algún momento del tiempo. Cuando el que hace la política monetaria, ¿no? El que hace la política económica, porque esto de la inconsistencia dinámica se aplica nuevamente tanto a la política monetaria como a la política fiscal, como a la política económica en general, como a cualquier política, jóvenes, porque ya todo está en base al análisis dinámico. Entonces, un hacedor de política monetaria, ¿no? En el caso que nos compete, porque estamos viendo política monetaria, anuncia un programa financiero, por ejemplo, ¿no? Que está compatible con el objetivo de política económica que se esté dando en un país, ¿no? Y hace que los agentes económicos se comporten de determinada manera porque anuncia cierta política que va a hacer para que justamente, habíamos visto que cuando el Banco Central, por ejemplo, anunciara que va a bajar las tasas, que va a subir las tasas, o que va a subir el encaje, que va a bajar el encaje, cualquier medida de esas, jóvenes, por supuesto que se sabe que va a haber un efecto en la economía y en los agentes económicos. Por lo tanto, cuando se da esa situación, ¿no? Uno dice y lo efectúa, acciona, lo hace, ¿no? Entonces, como todo el mundo, todos los agentes económicos reaccionan en función de la información, por ejemplo, yo
puedo decir, no, hay mucha inflación, voy a subir tasas de interés. Banco Central sube las tasas de interés porque hay inflación. Supongamos en el ejemplo. Entonces, quiere decir, jóvenes, que si esto sucede así, entonces la gente va a empezar a tomar sus decisiones de inversión, sus decisiones de política, de inversión, de empleo, de otras, en función de la información que vierte el Banco Central. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si el Banco Central anuncia que va a subir tasas de interés y no la sube? Entonces, ¿no? En inglés se llama eso, jóvenes, es el cheating del Banco Central, es el engaño que hace el Banco Central, por ejemplo, para que si yo quiero que se comporten de alguna manera los agentes económicos, anuncie algo y después no lo hago. Pero esa manera de hacerlo, ¿no? Para que haya una reacción deseada por el Banco Central, pero que no se traduce en una toma de acciones concretas, una política, como en este caso subir las tasas de interés anunciadas por parte del Banco Central, hacen que haya una inconsistencia dinámica. ¿Por qué? Porque mañana, jóvenes, cuando el Banco Central anuncie nuevamente que va a volver a subir las tasas de interés o que va a bajar las tasas de interés, cualquiera sea, ¿ustedes qué piensan que los agentes económicos van a hacer, jóvenes? Si yo digo, por ejemplo, voy a subir las tasas de interés y no subo como Banco Central, pasa 6 meses, pasa un año, y yo digo, no, ahora sí voy a elevar las tasas de interés. ¿Cuál es la reacción de los agentes económicos, jóvenes? A ver, ¿le creen o no le creen al Banco Central, jóvenes? Va a haber una pérdida de credibilidad por parte de los Así agentes es. económicos hacia el Banco Central. Muy bien, jóvenes. Pérdida de credibilidad. Y en economía, jóvenes, que una autoridad económica pierda credibilidad en su población es absolutamente nefasto para la política económica. Puede salir a decir cualquier cosa el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, el canciller, la ministra de Presidencia, hasta el propio presidente puede decir una cosa, ¿no? Pero el ministro de Economía no puede hacer eso, jóvenes. El presidente del Banco Central no puede decir una cosa y no hacerla. Porque lo político, la gente sabe que normalmente, ¿no? Hay una percepción de que las cosas no se hacen, no se dicen o no se cumple la palabra. ¿No? Puede ser. Pero que las autoridades económicas digan una cosa y hagan otra, o no la hagan, ¿no? Entonces, eso es fatal para la autoridad económica, porque es muy importante la credibilidad en las autoridades económicas para emitir normas. Por eso la economía es seria, joven. La economía se maneja con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. No es anuncios nomás. Por eso, cuando ustedes ven paseando por los medios de comunicación irresponsablemente gente que no va a hacer análisis, va a hacer política, jóvenes, en los medios de comunicación con la economía, eso es absoluta irresponsabilidad. Es un elemento absolutamente antiético de muchos opinadores que se pasean, escriben en los periódicos, salen a los medios de comunicación a hablar cualquier cosa sin haber realmente estudiado. Estoy hablando de aquellos que podrían ser algo serios, pero la mayor parte va a ser política, jóvenes, va a influir en el comportamiento de los agentes económicos, con sus mentiras, con sus distorsiones de la realidad de la política económica de un país para poder generar justamente el efecto contrario. ¿Ah? En el ejemplo extremo, si el Banco Central dice voy a subir la tasa de interés porque la inflación está empezando a subir, estos opinadores van a decir, no está subiendo la inflación. ¿Por qué el Banco Central quiere subir las tasas de interés? No está bien, ¿no? Simplemente porque el dato objetivo está ahí. Todos sabemos cuánto está subiendo la inflación. Entonces, la objetividad, la credibilidad de las autoridades es sumamente importante y a eso apunta este tema de la inconsistencia dinámica. Las autoridades económicas no pueden decir una cosa y hacer otra diferente a la que se anuncia, porque se pierde credibilidad, se pierde un valioso elemento que es la psicología de los agentes económicos y a eso se llama la inconsistencia dinámica. ¿Está bien, jóvenes? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien.
Entonces, fue Quintal y Prescott, premios Nobel jóvenes, los que incorporaron este concepto de inconsistencia temporal en el análisis. Y fíjense qué año, 1977, se introduce este elemento, ¿no? En un paper que se llamaba Rules Rather Than Discretion, The Inconsistency of Optimal Plans, en el Journal of Política Económica que ustedes ven ahí. En ese paper es donde Quintal y Prescott, que son premios Nobel por este paper, jóvenes, ¿no?, formalizaron este elemento de que no puede haber inconsistencia dinámica en hacer una cosa y hacer otra como autoridad de política económica y concretamente como autoridad de política monetaria. Y por lo tanto, ahí está el problema. Por eso lo ponemos juntos, los dos problemas, ¿eh? Y que por lo tanto, para evitar que las autoridades monetarias pierdan credibilidad y se den malas señales en la economía diciendo una cosa y haciendo otra, entonces ellos plantean en su paper que deberían incorporarse reglas de las cuales todo el mundo conozca con anticipación y que pueda anticipar los hechos que van a hacer los bancos centrales sin que necesiten que haya declaraciones de los presidentes del Banco Central, del ministro de Economía de cada país. No se necesita, sino lo que se necesita, dicen ellos, no se necesita que haya inconsistencia dinámica, y para prevenir, para que no haya la inconsistencia dinámica, es mejor que se tengan todas las cosas claras con reglas que estén marcadas desde un inicio y que todos conozcan las reglas, ¿no? Y que se evite, por lo tanto, la discrecionalidad de las autoridades. Yo digo, voy a subir las tasas de interés y discrecionalmente yo digo, no, ahora no subo las tasas de interés, es una decisión mía como presidente del Banco Central. Entonces, eso no puede existir si es que habría reglas, donde si está subiendo la inflación por encima, no sé, el 10%, automáticamente hay que subir las tasas de interés. Entonces, todo el mundo sabe que cuando rebasa cierto nivel las tasas de inflación, ya sabemos por anticipación que el Banco Central va a empezar a subir las tasas de interés porque es su regla, que todos la conocemos. ¿Ah? Esa es la idea que está detrás de todo. Entonces, mejor, dicen los Quintal y Prescott, que son básicamente, ¿no?, la corriente de los economistas de la Escuela de Chicago, pero de la segunda generación, con Lucas Arce, con todos ellos, del New Macroeconomics, que también se conoce, ¿no?, de ellos, ¿no?, de los nuevos clásicos que también se conocen, estamos hablando de Lucas Arce, todos ellos jóvenes, y que también está ahí metido Quintal y Prescott. Entonces, es mejor poner reglas para que todos sepan, ¿no?, porque las expectativas tienen que ser racionales y mejor si son absolutamente transparentes, porque ahí ya no hay expectativas, sino hay certezas cuando se saben las reglas. Como en este caso, sube 8% la inflación y el Banco Central tiene que elevar tasas de interés. Es una regla. Entonces suben la tasa de inflación a 8, que todos están mirando ese dato, entonces saben que el Banco Central va a subir las tasas de interés. Y por lo tanto, se evitaron las discrecionalidades y se evita, por lo tanto, el problema de la inconsistencia temporal. Ese es el debate. Entonces, de esa manera, dicen ellos, ¿no?, se va a generar credibilidad en las autoridades económicas porque van a cumplir las reglas de política monetaria que se está dando el propio Banco Central. Lo va a publicar. El Banco Central va a decir, cuando la inflación sube a 10, yo voy a subir 25 puntos la tasa básica de tasa de interés, o voy a subir 50 puntos, eso ya está en regla, claro, transparente para todos. De eso se trata el debate, jóvenes. ¿Por qué? Aquí entonces el debate, ¿no?, es qué es mejor para una política monetaria. Las reglas, donde todo el mundo puede anticipar acciones ante las reglas que todos la conocen, o la discrecionalidad de las políticas monetarias, donde es la autoridad monetaria la que se juega la inconsistencia temporal, ¿no?, y la que determina acciones más o menos, ¿no?, discrecionalmente. El Banco Central puede considerar, no, esta subida de precios no es estructural, así que no subo, o más bien bajo la tasa de interés, puede decir, ¿no?, discrecionalmente, y no sigue ninguna regla. Ese es el debate, jóvenes. Y aquí no es trivial este debate, porque en realidad este debate desnuda, jóvenes, desnuda lo que en realidad ocurre con
las escuelas de pensamiento que están detrás de cada una de estas propuestas. Las reglas, ya lo planteaba Friedman en varios de sus papers, las reglas, incluso hay la regla de oro de Friedman, que en algún momento lo hemos visto, en fin, hay reglas. Muchos, los neoliberales, la política neoliberal, ¿no?, que toma como base básica, teórica, los trabajos de Lucas, Sartre, Quinta, Prescott, Barro y otros economistas, es básicamente apuntar a aquellas reglas. Porque en la teoría de las expectativas racionales, cuando todo hay expectativas racionales, todo funciona bien, dicen ellos, ¿no? Y por lo tanto, así debería ser. Y para que haya no solamente expectativas racionales, sino que haya perfect foresight. Para los que han pasado conmigo economía monetaria, uno sabe que es una forma, ¿no? El perfect foresight, que quiere decir que la anticipación perfecta de los hechos adelante sería lo mejor para la total transparencia en la política monetaria, que todos sepan, para que no haya ruido, para que el Estado no se meta en la economía, sino que el Estado dé reglas claras para que todos los agentes económicos sepan y que se evite la discrecionalidad de la política monetaria. Ese es el debate. En cambio, keynesianos y otros post-keynesianos, en fin, debatirán y dirán, no, es mejor nomás hacer políticas monetarias discrecionales, porque es el Estado el que tiene que inducir. Es el Estado el que tiene que guiar hacia cierto objetivo que se plantea la economía, y no al mercado, no a las expectativas racionales, no el perfect foresight, el que guía la economía hacia los mejores niveles de los objetivos que se haya planteado una política económica. Entonces, jóvenes, ese es el debate que yo pongo aquí a discutir, ¿no? Las reglas, ¿no?, de los economistas monetaristas versus la discrecionalidad que se plantea en otras corrientes del pensamiento de economía. Estamos ahí los marxistas jóvenes, están ahí los keynesianos, están las diferentes escuelas de pensamiento que aconsejan mejor ir a la discrecionalidad que a la política monetaria del neoliberalismo, de los economistas clásicos, que son Lucas Sargent, etcétera, que plantean básicamente reglas antes que discrecionalidad. Ese es el debate, jóvenes, que se lo planteo ahí. Entonces, para hacer eso, Barro y Gordo, que son dos economistas neoliberales, el 83, sacaron un modelito, por ejemplo, para demostrar este tema de la inconsistencia dinámica, que es, digamos, uno de los modelitos más sencillos donde no se necesita mucha matemática, jóvenes, sofisticada para ver la dinámica de todo ello, donde aquí dice, por ejemplo, ¿no?, que la tasa de desempleo va a estar en función de la tasa natural de desempleo más el desequilibrio que existe entre el nivel de inflación esperada y el nivel de inflación observada. ¿Les hace recuerdo eso, jóvenes? Macroeconomía, ¿verdad? Esa es la vieja curva de Phillips, jóvenes, ¿no? Si esta tasa de desempleo lo llevo al otro miembro, jóvenes, va a ser la tasa de desempleo observada menos la tasa de desempleo natural, ¿no?, que nos tiene que dar exactamente este phi, que es la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada. Es la curva de Phillips, jóvenes. Y aquí hay una ecuación donde este S es la función de beneficio social que está en función de la inflación y en función de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, esta derivada de esta función es negativa en función de los precios, para decir que si sube la inflación, la función del beneficio social de la gente cae y viceversa, ¿no? Y por el otro lado, es negativa también en función del desempleo, porque a mayor nivel de desempleo en la economía, hay mayor beneficio social para la gente porque tiene menos ingresos, ¿no? Entonces, por eso es una relación negativa. La inflación y el desempleo no son deseables para el bienestar social. Por supuesto, nadie quiere estar desempleado, no le gusta a la población la inflación, porque eso va en contra, ¿no?, de la formación de riqueza por parte de la gente. Entonces, en función de esos jóvenes, se puede establecer esto, donde aquí está la tasa natural de desempleo, ¿no? Aquí está la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esto es curva de Phillips, jóvenes, ¿no? Y aquí vamos teniendo esta relación entre la tasa de inflación y desempleo, ¿no? Si se parte de una tasa de desempleo natural que es posible para
un gobierno podemos expandir, ¿no? Si estamos en este punto, por ejemplo, podemos llegar a este punto expandiendo el desempleo hasta llegar a la tasa natural de desempleo para llegar a cierta tasa de inflación deseada. Entonces, este modelito, ¿no? Donde los agentes ajustan sus expectativas de inflación, sube el salario nominal para establecer el salario real y se regresa a la tasa natural de desempleo, pero con mayor inflación, ¿no? Uno puede hacer la dinámica aquí para volver acá y luego van a volver en el medio y largo plazo a el punto de equilibrio donde hay el equilibrio con la tasa natural de desempleo o la tasa natural de equilibrio, ¿no? De desempleo. En fin, esta es una de las formas que han tenido ellos. Ahora, otro criterio, jóvenes, otro criterio. Pero ojo, entramos aquí al debate, perdón. Entramos aquí al debate, jóvenes, ¿no? Seguimos para ir redondeando eso de la discrecional. Han tratado de hacer su modelito dinámico, por eso no voy a entrar mucho a la matemática de este modelito de inconsistencia dinámica. Pero lo cierto, jóvenes, es que aquí el debate es entre la política monetaria discrecional versus la política monetaria de reglas. Reglas versus discrecionalidad. Ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le preocupa en el fondo, jóvenes, a los monetaristas neoliberales? Lo que les preocupa es que claramente los que han tenido mejores resultados, jóvenes, ¿ah? En la práctica, han sido quienes han optado por la política monetaria discrecional. Porque como su nombre lo indica, ¿no? Se hace una política monetaria discrecional para llegar a un objetivo. Por ejemplo, combatamos la inflación y el Banco Central toma la decisión no de seguir unas reglas, sino en función de la gravedad de la inflación que está apareciendo en una economía, puede subir 25, 50 o un punto porcentual o más quizás de la tasa de inflación para tener ya la contención de la inflación. ¿No les parece, jóvenes? En cambio, si hay reglas, ¿no? Que primero tiene que aumentar 25 puntos, luego si llega a cierto nivel 50 puntos, en fin, ponerle reglas a ese Banco Central. Puede estar perdiendo este Banco Central la oportunidad de actuar inmediatamente y de contenerle, solo por seguir las reglas que se había comprometido hace tiempo atrás. ¿Ah? Porque si no cumple sus propias reglas, ingresa en el problema de la inconsistencia dinámica, queda claro, ¿verdad? Entonces ahí está el problema de las reglas, jóvenes. En cambio, en la política monetaria discrecional, jóvenes, el Banco Central puede calibrar su acción, puede ir más débil, puede ir mucho más fuerte en función del objetivo y de la realidad y la circunstancia que esté generando en ese momento la presión inflacionaria, en el ejemplo. Lo que no puede hacer sí estaría atado a reglas. Esa es la diferencia. Y se ha visto durante todo este tiempo que los bancos centrales de América Latina, los bancos centrales que no provienen, que no son de los países desarrollados, optan justamente por esa dinámica. Vale decir, la política monetaria discrecional, que les ha dado mejor resultado, al mismo objetivo, jóvenes, porque claramente la regla monetaria es que si hay inflación hay que subir las tasas de interés, muy bien, pero subes así, ¿no? En una escala X, que ya le da la regla, y que el otro tiene que cumplir. En cambio del otro, también el objetivo es bajar la inflación, pero puede actuar, ¿no? En función de la fuerza de la inflación que está teniendo. Si es muy fuerte, tendrás un incremento de 1, de 2% quizás, ¿no? O en 0,25 la tasa de interés. En fin, eso lo va a moderar el Banco Central en función de los cálculos que se hagan para esa circunstancia en específico. Por eso es que da mejor resultado la política discrecional que la política monetaria de reglas, ¿no? Evidentemente, uno puede decir, pero es que es demasiado discrecional, demasiado abierto, tiene que ser claro, no. Esa política discrecional es justamente la dinamicidad que le da el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, a conseguir el objetivo de política monetaria que es necesario alcanzarlo para el bienestar de la sociedad. Entonces, ahí radica, jóvenes, este problema, ¿no? Por lo tanto, la experiencia está demostrando
política discrecional, al menos en el caso nuestro. Ustedes cuando han debido leer ya, ¿no? el trabajo que ha hecho el Banco Central, donde describe los instrumentos que ha tenido y los resultados que se han logrado tener en cada uno de ellos, y son satisfactorios porque el Banco Central durante nuestro gobierno, jóvenes, ha generado una política monetaria discrecional, no entró en reglas, no entró en reglas. Como hay otros países que están entrando en reglas, y ahí hay problemas, ahí hay problemas. ¿Sabéis, jóvenes? Preguntas sobre este primer tópico, antes de entrar al otro, que también es otro debate interesante, jóvenes, de la política monetaria. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Vamos al segundo, jóvenes. El otro tópico de política monetaria es el referido a la discusión de la independencia de los bancos centrales. ¿Ah? ¿El Banco Central debería ser independiente o no debería ser independiente? Independiente con respecto a quién, jóvenes, con respecto al gobierno. ¿Ah? Es un divorcio, si ustedes quieren, institucionalmente entre lo que haría el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y aquí nuevamente es una discusión entre corrientes del pensamiento de política monetaria, jóvenes. ¿Ah? Vamos a entrar a eso. El paper que desata toda esta polémica es el paper de Alesina y Summers en 1993, también monetaristas tipo 2, jóvenes, ¿no? Que en su trabajo central, que se llama el Central Bank Independence and Macroeconomic Performance, Some Comparative Evidence, ¿no? La independencia del Banco Central y los resultados macroeconómicos, alguna evidencia comparativa empírica, ¿no? Que lo publican en el Journal of Money, Credit and Banking, ¿no? Este paper de Alesina y Summers, jóvenes, analiza 17 países de la OECD en sus últimos 35 años y ven la relación que existe entre la independencia, el grado de independencia que tienen los bancos centrales y el grado de alcance de la meta de inflación que se tiene, ¿no? Y ellos llegan a la conclusión, jóvenes, ¿no? No sé si aquí están las conclusiones, ahí está. Ellos hacen un índice compuesto de independencia, así lo llaman ellos, ¿no? Cómo medir que un banco es independiente con respecto al gobierno. Y plantean estos indicadores que están ahí, jóvenes, ¿no? La habilidad de los bancos centrales para seleccionar sus objetivos de política monetaria, ¿no? Que lo hagan independientemente los bancos centrales, sin que estén recibiendo la influencia de los gobiernos, ¿no? Y la frecuencia con que los contactos entre el gobierno y los oficiales de los bancos centrales tienen. Si hay reuniones permanentes, hay coordinación permanente o no se reúnen, o son absolutamente independientes, no se hablan siquiera, ¿no? Que hay varios países que sucede eso. Un indicador. El otro indicador para ver si hay un banco central independiente con respecto al gobierno es el procedimiento de selección del presidente del Banco Central, ¿no? Si lo hace la Asamblea, lo hace el presidente del Estado directamente, o no sé, algún mecanismo que no sea el gobierno, la relación con el gobierno que nomine, que nombre el presidente del Banco Central. Un tercer criterio en este índice que conforma Alesina y Summers es la habilidad para usar instrumentos monetarios sin que haya restricciones que le imponga el gobierno nacional. Es decir, por ejemplo, si el Banco Central tiene que subir ilimitadamente la tasa de interés hasta lo que suba, 10, 20, 50%, y el gobierno no le dice nada, o no tiene en la ley ninguna restricción para que pueda subir lo que necesite el Banco Central, la tasa de interés, para controlar la inflación, por ejemplo. Y el otro elemento, joven, los requisitos de los bancos centrales para financiar los déficits fiscales. Es decir, si hay un acuerdo o una obligación del Banco Central de financiar los déficits fiscales de los estados, de los gobiernos, ¿no? O si hay reglas o algo que determine que el Banco Central tiene cierta independencia en el momento de determinar el préstamo que puede hacerle el Banco Central al gobierno nacional para resolver su problema de déficit. Estos son los criterios, jóvenes. Entonces, lo que aquí buscaba Alesina y Summers es ver cuán independiente es un banco central con respecto a su gobierno, ¿no? Y ellos en su análisis establecieron, de acuerdo a su paper, ¿no?, que cuanto más
independientes un banco central, tienen tasas de inflación más bajas. Es lo que hallaron ellos en su investigación, ¿no? Ellos encuentran, ahí está, que más independencia estaba acompañada de menor inflación. Pero ahí vienen las críticas, jóvenes, a este análisis de la independencia del Banco Central. Entonces, por lo tanto, si esto es así para conseguir el primer objetivo que es de los bancos centrales de tener una inflación más baja, ¿no es cierto? O controlar bien la inflación, entonces todos deberían ser bancos independientes, ¿no? Esa es la receta. Y viene, jóvenes, en la década de los años 90, con justamente basados en este paper que estamos examinando ahora, viene la receta del Fondo Monetario de todos los países, América Latina, al mundo, para que los bancos centrales sean independientes del gobierno. ¿Ah? Cuanto más independencia tengan, jóvenes, el gobierno, ¿no? Bueno, queda claro que van a tener más resultados o mejores resultados en el manejo y el control de la inflación, jóvenes. ¿Qué tal es? ¿Ah? Entonces se abre el debate, jóvenes. Si es cierto que la independencia de los bancos centrales genera una menor inflación. Y aquí hay varios temas que empezamos a desnudar del trabajo de Alesina y Summers, que fue la base para esta discusión, jóvenes, pero que no necesariamente se evidenciaba esa relación más independencia del Banco Central, menor inflación, por solamente el hecho de ser independientes. Aquí, como estamos viendo, ¿no? En el estudio que hicieron Alesina y Summers de la independencia estaba acompañada de menor inflación, nunca se pudo evidenciar que esta mayor independencia del Banco Central, ¿no?, estuvo asociada a mejores niveles de desempleo, ¿no? Entonces, sí encontraron que la independencia estaba asociada a una menor inflación, pero nunca, ¿no?, pero que también no estaba asociada con bajo desempleo. Vale decir, jóvenes, ¿ah?, que podían haber tenido éxito en bajar la inflación, pero no tuvieron éxito en el tema del desempleo. El desempleo, por lo menos, más bien, se incrementaba, ¿no? O esa independencia del Banco Central que generaba una menor tasa de inflación estuvo asociada a una mayor estabilidad económica, que es una cosa la inflación, pero la inflación no marca toda la estabilidad económica de un país, la marca el empleo, jóvenes, la marca la inversión, marca el crecimiento económico, otros factores que no se consiguen en la economía, y solamente aquí están haciendo el análisis entre independencia del Banco Central y tasa de inflación. Pero ¿qué de los otros temas que importan en la economía, como crecimiento, como empleo, como inversión, desarrollo económico? ¿Dónde están esas variables que no se consiguen y que no hay buenos resultados? Ese es el cuestionamiento, jóvenes. Para que vean, yo siempre les voy a poner las dos cosas, jóvenes. Lo que están planteando unos y los que critican a los otros, porque evidentemente aquí hay que todavía discutir en función de cada país en específico, porque una receta, jóvenes, no puede ser para todos los países. Cada país tiene que mirar al interior suyo qué es lo que mejor les corresponde. Ahí está más bien justamente la independencia de la política monetaria, la soberanía de la política económica con respecto a organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Ahí radica justamente la importancia de ser independientes en la hora de definir a qué camino, qué instrumento, qué hacemos en la política económica. Que no como en el pasado neoliberal, jóvenes, que todas las recetas que estamos viendo del neoliberalismo y que partían y que se consolidaban en recetas del Fondo Monetario, se aplicaban a los países sin tomar en cuenta la realidad específica de un país. ¿Está claro, jóvenes? Ese es el tema. Entonces, esa independencia que se asociaba a una menor inflación no estaba asociada a una mayor estabilidad económica. No estaba asociada a una tasa más alta de crecimiento. O peor todavía, jóvenes, no estaba asociada a una menor volatilidad en la tasa de crecimiento económico. Entonces, jóvenes, ahí viene la discusión. Si solo importa la inflación y la independencia de los bancos centrales que solo se dediquen a controlar la inflación, siendo independientes, sin importar el resto de la economía. Y eso lo discutimos, jóvenes, cuando analizábamos ¿qué? Objetivos de política monetaria. ¿Cierto, jóvenes?
Ahí estamos discutiendo ese tema. Entonces ahí viene el debate, jóvenes. Y esa su parcial lógica entre verificar una independencia que ha sido construida, joven. Hay uno a saber qué criterios han tomado para construir esos índices, ¿no? Porque hay mucha desinformación que parece subjetiva, ¿no? Que va a estar dando vueltas ahí en su indicador de independencia que generaría esa menor inflación, ¿no? Y por tanto, ellos han deducido que mientras los bancos centrales promocionan estabilidad de precios, eso no tiene un impacto considerable en el comportamiento real de la economía. Falso, jóvenes. ¿No? Falso. Por ello, de acuerdo a ellos, se podía disminuir la inflación sin costo. Mentira, jóvenes. El costo es empleo, el costo es crecimiento, el costo es inversión, el costo son otras variables reales. Porque el monetarismo está cuestionado en esto, jóvenes. No es solamente mantener en equilibrio, mantener controlada la parte monetaria, sino lo más importante en la economía, jóvenes, es la parte real de la economía, el empleo, el crecimiento, la inversión, etcétera, que esas son variables que nosotros los economistas tenemos que tener cuidado. Entonces está el debate abierto, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí en otros trabajos ya de otros economistas jóvenes, hay evidencia empírica en esta discusión que muestra, por ejemplo, que Australia y el Reino Unido tienen tasas de crecimiento más estables que Japón y Estados Unidos y Alemania, que tienen bancos centrales más independientes. Es decir, Australia crece más, Reino Unido crece más, ¿no? En su momento, en ese momento de debate, que Japón, Estados Unidos y Alemania es donde el grado de independencia de estos tres últimos bancos centrales es independiente, pues más independiente que el Reino Unido y Australia. Entonces, el crecimiento económico no está asociado a la independencia de los bancos centrales. Por otra parte, España, Australia e Italia tienen más altas tasas de crecimiento en el periodo 55-87, jóvenes, que Alemania, y Alemania tiene uno de los bancos centrales menos independiente, o sea, menos, o más bien, más independiente que el resto, para ponerlo en esos términos. Donde Alemania, justamente, el Bundesbank de Alemania, jóvenes, que hoy ya está fusionado en el Banco Central Europeo, el Bundesbank de Alemania, que era el Banco Central de Alemania en ese momento. ¿Y por qué Alemania, jóvenes? Porque tuvimos la peor hiperinflación en Alemania, como ustedes saben, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es el ejemplo, por lo tanto, de cómo logra establecer su economía, su inflación, con la independencia que le da el gobierno alemán al Bundesbank de Alemania. ¿No? Lo deja totalmente independiente al Bundesbank de Alemania. No tiene el gobierno alemán no se mete con el Bundesbank de Alemania. Y por eso, dicen ellos, logran la estabilidad más rápida, ¿no? En el periodo post-Segunda Guerra, cuando Alemania alcanza realmente niveles hiperinflacionarios. Pero España, Australia e Italia, que son menos independientes, tienen más altas tasas de crecimiento. ¿Qué es lo importante, jóvenes? ¿Crecimiento o inflación? Pregunto, jóvenes. Entramos al debate, pues, ¿qué se tiene que priorizar en una política económica? ¿Verdad? ¿O no es así, jóvenes? Eso lo van a discutir seguramente en su materia de política económica. No sé quién da política económica, jóvenes, porque eso es lo que hay que discutir. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica, jóvenes? ¿Qué es más importante? La estabilidad de precios, el crecimiento, el empleo, la inversión. ¿Qué es lo más importante, jóvenes? Donde tiene que apuntar la política económica. Y la política monetaria tiene que entrar como un instrumento, como una política que coadyuva a la política económica. O es que, como dicen los neoliberales, no, la política monetaria es la mejor, la más importante, y por lo tanto hay que tener independencia del Banco Central y puede hacer lo que le venga en gana a la política monetaria, independientemente de la economía del gobierno. ¿Ah? Ahí está el debate, jóvenes. Escucho sus comentarios ante el planteamiento claro de hacia dónde va esto. ¿Alguien quiere hablar, jóvenes? ¿Nadie? Jóvenes, no hay criterio.
Bueno, piénsenlo, jóvenes, entonces, hasta el miércoles. ¿Ah? Y entremos en un debate porque eso es justamente lo que hay que debatir, lo que ustedes no están acostumbrados a hacer, claramente. Debate, jóvenes. Debate de ideas, de argumentos, de comprobaciones empíricas, que es lo que nunca ha querido hacer la derecha ni los monetaristas, jóvenes, porque hay trabajos empíricos que comprueban y demuestran otras cosas de lo que en la teoría se elabora, se avanza en los países desarrollados, solamente con el objetivo de fomentar, ¿no?, una corriente ideológica en la política económica como es el neoliberalismo. O sea, aquí estamos debatiendo piedras angulares del neoliberalismo. ¿Ah? Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro, porque a nosotros nos ha costado hacerles entender a los neoliberales, y además de forma empírica, que en lugar de hacer política monetaria neoliberal, jóvenes, en lugar de hacer política económica neoliberal, nos planteamos un otro modelo, como ustedes saben. No es el modelo neoliberal, es nuestro modelo que tuvo éxito, jóvenes, y que tiene éxito en crecimiento, con estabilidad de precios, con inversión, con desarrollo productivo y otras variables que no están, por supuesto, en la lógica del modelo. En otras palabras, entramos al debate de la política monetaria, entramos al debate de la política económica, porque eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, jóvenes. 20 años estuvo el neoliberalismo en nuestro país y son estos temas los que se discutía en este tópico de políticas, de la segunda parte de política monetaria, que son los tópicos, ¿no? Que es empezar a discutir, jóvenes, las corrientes ideológicas, las corrientes de pensamiento económico, con argumentos, con trabajos, con evidencias empíricas. ¿Está bien, jóvenes? Esos son los debates, jóvenes. Aquí los economistas tenemos que definirnos. ¿Por qué corriente? ¿Por qué ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué me gusta una u otra corriente, jóvenes? Yo no me molesto si ustedes son monetaristas, jóvenes, ¿ah? O neoliberales, pero que seanlo con fundamento, jóvenes. Seanlo con fundamento. Y si son críticos al modelo neoliberal, también seanlo con argumentos, jóvenes. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes, hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, quedamos acá.